Ya. La clase pasada entonces terminamos con presupuesto y vimos lo que era el precio de transferencia. En la clase de hoy vamos a comenzar a ver lo que es la administración de la compensación y los sistemas de compensación e incentivos. ¿Qué entienden ustedes por compensación? Ya hemos conversado algo a lo largo de las clases. ¿Qué podrían decirme ustedes que es la compensación? Incentivo, profe. ¿Y con qué fin se dan compensaciones e incentivos en las empresas? ¿Qué es lo que se busca? El reconocimiento de la competencia. El reconocimiento de la competencia. De, por ejemplo, alguien que es competente, un empleado competente, a eso me refiero. Ah, ya, la competencia, el buen desempeño, el reconocimiento de un buen desempeño. Claro. Es un premio, ¿cierto? Una recompensa por tener un buen desempeño. ¿Y ese buen desempeño en base a qué creen ustedes que se mide? ¿Cómo sé si alguien tuvo buen desempeño o no? Depende, profe, del lugar donde se esté trabajando, o sea, el departamento, por ejemplo, si el de finanzas, lo miden por el tema de cuál fue, cómo si vendieron más o no. Eh, no recuerdo cuál era lo otro, Pero de pero acuerdo a creo que ¿cierto? al desempeño sí, de De acuerdo acuerdo a al los desempeño. objetivos que se plantean, a indicadores, de acuerdo a los objetivos que tenga la empresa. Vamos a ver con un poco más de detalle cada una de esas cosas. ¿Por qué la empresa trabaja en las compensaciones y los incentivos? Porque la compensación es una de las 5 motivaciones más importantes del compromiso. Se puede ver en la gráfica que es después del cumplimiento de trabajo es la que tiene el mayor porcentaje. Entonces es una de las cosas que más influye dentro de la motivación dentro de la empresa. Pero ¿con qué fin igual la empresa busca motivar a sus trabajadores? Con el fin de que, recuerden que el control de gestión, ¿qué era? ¿Cuál es la definición de control de gestión? ¿Qué es lo que buscaba el control de gestión? Según yo, era evaluar el cumplimiento, el grado del cumplimiento de la organización. Pero antes que eso, porque no solo Trazar y evaluar el camino para conseguir las metas de la empresa. sí, pero falta algo antes que eso. ¿Cómo, cómo puedo garantizar o cómo puedo aportar a que esos objetivos y esos indicadores se cumplan? ¿Se acuerdan de las primeras clases que vimos dos definiciones de control de gestión? Una muy, muy antigua y una menos antigua, pero que igual prevalece hasta ahora. Que busca influir en el comportamiento. Exacto. Busca influir en el comportamiento de las personas para que a través de esa influencia en el comportamiento las personas cumplan las metas, los objetivos, los indicadores que se establecen dentro del sistema de control de gestión y que están alineados con la línea base que es el plan estratégico. Entonces esa es la motivación principal que tienen los sistemas de compensación y de incentivo. Poder influir sobre los comportamientos de las personas, promover el compromiso y así con ello lograr con mayor factibilidad, digámoslo así, porque nada garantiza que se cumpla, que las personas realicen las actividades y las realicen dando su máximo esfuerzo. Lo que es la compensación y sobre todo
la posibilidad de tener varias o abundantes ganancias en el largo plazo es lo que más motiva a que los trabajadores tengan alto desempeño. Entonces, ¿qué es la compensación? Podemos decir que es todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo como empleados dentro de una empresa. Y también podemos establecer otra definición, que son todas aquellas prestaciones financieras, servicios, beneficios tangibles que reciben los trabajadores y que es parte de haber ejecutado una actividad dentro de la empresa. Generalmente se tomaba el concepto de compensación como asociado a lo que es la remuneración, pero eso ya no es lo que se usa actualmente. Actualmente la compensación va más allá de lo que es la remuneración del empleado y no está enfocada solo a lo que quiere la empresa, sino que también hacia lo que espera y percibe el empleado, el trabajador. Podríamos decir que la compensación está compuesta de tres partes. Una compensación fija, que sería el pago por desempeñar las funciones que están asociadas al rol que cumplo dentro de la responsabilidad del cargo el que tengo que ejecutar dentro de la organización, que debería ser la remuneración o el salario. Una compensación indirecta, que son todos aquellos beneficios adicionales que entregan las empresas en, en pos de aumentar la calidad de vida, el bienestar de los trabajadores, el desarrollo. Pueden ser capacitaciones, pueden ser, por ejemplo, seguros de vida, seguros de salud. Eso serían parte de los beneficios. Y en compensación variable sería entonces esta retribución que se le da a los trabajadores por aportar al cumplimiento de los objetivos de la empresa, por lograr el cumplimiento de estos objetivos de acuerdo entonces a lo que está establecido dentro de los objetivos estratégicos y de los indicadores que se establecen para la organización y para cada uno de los trabajadores. Profesora, una consulta. ¿Sí? Entre la variable y la fija, ¿cuál es como lo que los separa una de otra? ¿Cómo que separa? ¿Qué separa la compensación variable de la fija? Es que la encontré bastante similar en las La, dos, com- por eso quedé con esa duda. la compensación fija es tu remuneración. Tú, por ejemplo, entras a una empresa y por ejercer el cargo te van a pagar un valor X. Por ejemplo, no sé, Ah, ya, solo por ejercer tu cargo y cumplir tus funciones. La ya. compensación variable son los pagos de bonos o de acciones o como quiera la empresa, que son porque tú, además de cumplir con tu cargo, además te dan un bono, un premio, una compensación por cumplir con los objetivos que tenías planteado o por tu aporte a cumplir con los objetivos de la empresa. Por eso Ya, muchas gracias, profesora. Me quedó bastante claro. y es variable porque, también lo vamos a ver en las láminas que vienen, es variable porque las empresas lo pueden fijar como un porcentaje, por ejemplo, de tu sueldo, lo pueden fijar como un porcentaje de las ventas, lo pueden fijar de acuerdo a niveles, que también lo hemos conversado, que yo les decía, si cumplen con un 85% de la meta del indicador, no tienes aumento, no tienes un pago, pero si cumples con el 100, te vamos a pagar tu sueldo, otro sueldo. O sea, el mismo monto de tu sueldo te vamos a pagar como recompensa a tu esfuerzo. Pero si cumples en un 120%, te vamos a pagar tu sueldo más un 50% adicional. Por eso es variable. No es un valor fijo. No es que si yo cumplo una meta o aporto un objetivo, todo el tiempo voy a recibir, por ejemplo, 1.000.000 de pesos adicional a mi sueldo. ¿Queda más claro ahí? Sí, queda súper claro, profesora.
Ya, vamos a ir viendo, como te digo, más adelante todas las posibles formas de calcular la compensación y los incentivos y todo lo que la empresa tiene que ir considerando al momento de definirlo. Porque hay varias formas de hacerlo. Y eso va a depender de las características de cada empresa, ya sea por su tamaño, por su capacidad de obtener utilidades, también por su cultura. Entonces, es muy variable. ¿Qué también podríamos definir como lo que es la administración de la compensación? Podríamos decir que es que uno de sus objetivos está diseñado para aumentar la motivación de los empleados. Y también podría ser utilizado como un sistema de comunicación que tiene la organización para comunicarle a todas las personas dentro de esta cuáles son los objetivos que tienen que lograr y también la forma en que tienen que hacerlo. Entonces, la administración de la compensación que nos ayuda a motivar a que la gente se comporte de la manera en que la empresa quiere para lograr el cumplimiento de las metas y de los objetivos que se propuso. Entonces, nos ayuda también a alinear lo que es la congruencia en las metas. Sabemos que si tenemos un incentivo positivo, va a aumentar la satisfacción de las personas cuando tienen esta motivación, esta recompensa. Si le damos un incentivo negativo, un castigo, que provoca en las personas que disminuye su satisfacción. Entonces, por eso, los sistemas de control de gestión se orientan más que nada a recompensar los esfuerzos de los trabajadores, a valorar el aporte que ellos hacen al cumplimiento de los objetivos. Otra característica importante de la administración de la compensación es que si tenemos un logro de un empleado, y este es premiado con mucho tiempo después a que lo logró, no asocia directamente esa recompensa al objetivo logrado, entonces también disminuye el efecto sobre la motivación. También hay que tener en cuenta que si el objetivo es muy difícil de lograr, tampoco se va a sentir motivado, al igual que si es demasiado fácil de conseguir. Por lo tanto, hay que tratar de establecer como un equilibrio entre lo fácil y lo difícil que es conseguir los objetivos para lograr una mayor motivación. Entonces, el concepto de compensación tiene que ver con la valorización económica de todas las retribuciones que le entrega la empresa a un trabajador a cambio del desempeño entonces de un cargo. Y esto tiene distintos niveles. Estos niveles va a depender del cargo en sí, de la naturaleza del cargo, pudiendo abarcar uno o más niveles. Tenemos entonces el nivel 1, donde tenemos el sueldo base. Pueden haber cargos que solo tengan el sueldo base. Remuneración 2 es la remuneración 1, es decir, el sueldo base, más algunas prestaciones en efectivo, como por ejemplo bonos de fiestas patrias, de Navidad, las vacaciones, la colación, la movilización, entre otros. Otro nivel es la remuneración 3, que podría ser la remuneración 2, más una compensación variable, es decir, bonos asociados a ciertos valores objetivos. Y en la remuneración 4 podríamos tener la remuneración 3, más asignaciones como por ejemplo seguros de vida, de salud. También hay planes de escolaridad o beneficios asociados a la escolaridad de los hijos, el plan de pensiones, de incentivo a largo plazo, entre otras opciones que también se pueden dar. ¿Cuáles son los objetivos que buscan los sistemas de compensación? Buscan que haya equidad interna, que haya competitividad externa y también estimular
niveles de desempeño de sus trabajadores a un nivel superior. En la equidad interna, lo que procura es que las personas sientan que hay justicia en la retribución que reciben, independiente del puesto que ocupan. Que hay una forma equilibrada de otorgar estas retribuciones de acuerdo a la función y las responsabilidades que cada cargo tiene. Evalúan con justicia la forma en que se hace esta repartición. Cuando hablamos de competitividad externa, hablamos de el pago que realiza una empresa a sus trabajadores, pero en relación al pago de otras empresas del mercado, a la competencia. O sea, hay una comparación de los beneficios, las compensaciones que otorga, las remuneraciones que otorga mi empresa versus empresas de la competencia que se desenvuelven en el mismo mercado. En general, las empresas tratan de tener beneficios muy similares para que cuando ellos hagan contratación de personal, no por ellos las personas elijan a la empresa de la competencia por tener más beneficios que a la empresa que está realizando la contratación. También busca estimular niveles de desempeño superior, donde la empresa principalmente usa las evaluaciones de desempeño como una de las fuentes para administrar el sistema de compensaciones, premiando de acuerdo a esta medición del desempeño a las personas que lo han hecho mejor dentro de la empresa. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Profe, disculpe, ¿cómo era el tercer objetivo? No lo entendí muy bien. ¿El tercero? El tercero lo que busca es que las personas se desempeñen de la mejor forma posible, en palabras simples. Que hagan o que aporten con su mayor esfuerzo por cumplir los objetivos. ¿Y esto cómo lo hace? Con las mediciones de desempeño. Las mediciones de desempeño es cuando se evalúan a los trabajadores si es que están cumpliendo o no con los objetivos y de acuerdo a eso entonces se les asigna un bono o un pago adicional a su sueldo. Gracias, profe. Ya. ¿Ninguna otra duda? ¿Cuáles son entonces los principios de los sistemas de incentivo? Uno de ellos es que apoye la estrategia de negocio de la compañía. Eso es lo que busca. También recompensar el valor, el aporte que hace el personal a los resultados del negocio, que es lo que hablábamos recién que tenía que ver con la evaluación de desempeño. Entonces, premia a aquellos que tienen un desempeño superior o un desempeño que le permita a la empresa lograr sus objetivos. También, uno de sus principios es que le permite hacer una correlación entre los resultados de la empresa, es decir, las utilidades, las pérdidas, los beneficios que está obteniendo la empresa con los montos a distribuir como incentivo. También es algo que la empresa tiene que analizar. Lo vamos a ver en unas láminas más adelante. ¿En qué aporta también el sistema de incentivo? Que ayuda a atraer y a retener al mejor personal dentro del mercado en el cual se desenvuelve el negocio, que es lo que hablábamos con la competitividad externa. Ya que las empresas cuando ofrecen cargos, la persona podría tener una comparación del mismo cargo en otra empresa y podría ver que en otra empresa los beneficios son mayores o los sueldos son mayores. Entonces, cuando hay un buen sistema de incentivo, el personal va a elegir o va a haber más probabilidad de que las personas elijan trabajar con la empresa que tiene mejores y mayores incentivos que con la que no. Y por otro lado, cuando habla de retención, las personas van a pensar más en dejar esa empresa porque tiene muchos beneficios versus irse a una empresa que tiene menos beneficios.
Además, se puede adecuar al impacto que tiene el personal de ejercer y al ámbito en el que participa la compañía. Y por último, la recompensa la distribuye en función de la contribución individual de cada persona de acuerdo a lo que establece la evaluación del desempeño de cada uno de los periodos. Entonces, como les decía, uno de los principales pilares del sistema de incentivos, de los propósitos que este tiene, es la motivación de los individuos a que realicen sus tareas de forma excelente, de forma eh, superior, y recompensar a aquellos que efectivamente tienen desempeños por sobre lo esperado. ¿Cuáles son algunos de los problemas que se presentan? Es que hay gerentes que intentan minimizar estas diferencias entre los trabajadores. Tratan de no premiar demasiado a aquellos que tienen desempeño exitoso y hacer tantas diferencias con los que tienen desempeño deficiente. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando no existen estas diferencias, cuando no los trabajadores con desempeño exitoso no sienten que están siendo valorados por sobre sus compañeros con desempeño menor a ellos, los desmotiva a seguir dando su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo. ¿Y esto qué hace? Lo que provoca es que el sistema de incentivo pierda su foco y se convierta más que nada en lo que es una repartición de utilidades, donde se le van a repartir utilidades tanto a los con buen desempeño como a los de mal desempeño. Entonces pierde el foco de premiar a aquellos que tengan desempeño superior o desempeño exitoso. ¿Cuándo se produce esta distorsión? Principalmente cuando los sistemas de compensación o de incentivo no están relacionados con las medidas de desempeño que tiene la compañía. La figura acá nos muestra cuál es la relación que existe entre la estrategia, el desempeño financiero y el comportamiento. Podemos ver que entre el desempeño financiero y el comportamiento es importante establecer medidas de desempeño. Y para que el comportamiento se relacione con la estrategia de mejor forma, se establecen los sistemas de compensación, lo cual, unido a la gestión de valor, que es la orientación que une el desempeño financiero con la estrategia de la empresa, lo que provoca es la maximización del valor de la compañía. Por eso una de las medidas importantes es establecer un buen sistema de compensación y asociarlo a lo que son las medidas de desempeño. En base a lo anterior, es cuando principalmente los gerentes cambian el foco y se dan cuenta que lo que tienen que hacer es premiar a aquellos trabajadores que tengan buen desempeño y no a los que tengan mal desempeño, ya que de esta forma lo que hacen es aportar a que se cumplan con los objetivos de estrategia de la empresa. Para que haya una relación bien establecida de lo que es la estrategia del negocio y los sistemas de incentivo, lo primero que hay que hacer es evaluar cuál es la relación o qué tan alineados están los sistemas de medición del desempeño con la estrategia del negocio. Y esto se hace al establecer indicadores de desempeño. Estos indicadores de desempeño tienen que estar bien definidos porque lo que se busca es que sean un aporte en la medición, que midan de forma correcta que los objetivos estratégicos se están cumpliendo. Además, que hay que tener en cuenta con los indicadores, que también lo vamos a ver en clases posteriores, lo que hay que tener en cuenta con los indicadores es que esto
no nos podemos llenar de indicadores, entonces tenemos que establecer cuáles son los indicadores más representativos, aquellos más relevantes que nos van a llevar a concretar las metas, a lograr los objetivos estratégicos. El que las estrategias se implanten de forma correcta, de forma efectiva, va a depender principalmente de cómo estén diseñadas y también cuál es la actitud que tienen las personas hacia los sistemas de compensación que fueron establecidos. ¿Cuál es la relación que tienen los sistemas de compensación con el sistema de control de gestión? Lo primero que se hace es que para cumplir el plan estratégico debemos identificar cuáles son los objetivos individuales que cada persona tiene que tener, que van a llevar a que el plan estratégico se cumpla y de forma exitosa. Para esto las personas tienen que esforzarse. Eso se refiere con la palabra esfuerzo dentro del ciclo. Las personas tienen que esforzarse por conseguir estos objetivos individuales. Se miden los resultados conseguidos y si se cumplieron los objetivos hay una recompensa, lo cual nos indica que entonces estamos cumpliendo con el plan estratégico establecido. Y durante todo este proceso hay un refuerzo motivacional de los jefes, gerentes, directivos de la compañía para impulsar a sus empleados y a sus trabajadores a dar su máximo esfuerzo y su mejor desempeño. ¿Cuál es la relación entonces con el sistema de control de gestión? Los sistemas de compensación e incentivos se basan en el sistema de control de gestión, porque utilizan información que el sistema de control de gestión le proporciona para poder evaluar si están o no cumpliendo los objetivos y en qué medida, en qué grado. Hay diferentes formas de poder diseñar los incentivos. Se pueden basar, por ejemplo, en sistemas tradicionales como por ejemplo la comisión de ventas, la producción por cada actividad, o también en sistemas que son más novedosos, como por ejemplo compensaciones basadas en opciones accionarias, en compra de acciones, o también en participación en beneficios dentro de la compañía. ¿Qué pasa? Que cuando reconocemos el aporte que tienen las personas dentro de la organización, va generando una mayor motivación en las personas y mayor confianza. Ese es uno de los grandes aportes que tiene el sistema de compensación sobre los trabajadores y sobre la compañía. Entonces, para evaluar cuál es el cumplimiento de las personas dentro de la organización, se establecen indicadores. Y con esos indicadores lo que buscamos es medir el grado de cumplimiento de los objetivos y también en aspectos claves de la organización. ¿A qué nos referimos con grado de cumplimiento? ¿A qué creen ustedes que se refiere? Si estamos hablando de un indicador, ¿qué podría ser el grado de cumplimiento? ¿Como un porcentaje? Un porcentaje, ¿cierto? ¿Qué tanto estamos cumpliendo? ¿En un 80%, en un 100%, en un 125%? A eso se refiere. ¿Qué tan cerca estamos de la meta? ¿Cuánto estamos cumpliendo? Y tal cual les mencionaba hace unos minutos atrás, lo importante es saber bien cuál es el indicador más relevante que está relacionado con la meta que la organización busca.
Entonces, por ejemplo, si la empresa lo que está buscando es tener un servicio de alta calidad a los clientes, un indicador relevante podría ser medir la satisfacción de los clientes. Y no solo medirla, establecer cuál es la meta. Por ejemplo, medimos que la satisfacción de nuestros clientes el año pasado llegó a un 75%. Consideramos bajo. ¿Cuál sería la meta para este año? Decir que queremos llegar a un 90% de clientes satisfechos en el año 2021. Y ese sería un indicador relevante y esa sería la meta a cumplir. Y en base a eso, entonces, vamos a ir midiendo qué tan bien nos estamos desempeñando, si estamos logrando o no la meta, o qué tan cerca estamos de lograrlo, qué tan lejos estamos de lograrlo. Y el por qué. ¿Qué pasa que no estamos lográndola? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta cuando diseñamos el sistema? Lo primero es que todo el mundo debe tener claro a qué se enfrenta, cuáles son las condiciones, cuáles van a ser los beneficios, cuáles van a ser las consecuencias. Todo debe estar claro y consensuado entre todas las partes que están implicadas. También se debe modificar cada vez que se produzcan cambios en el entorno o también dentro de la empresa. Los incentivos no solo son individuales, pueden ser incentivos relacionados con el área, con el departamento, con la compañía completa. Estos pueden ser objetivos cuantitativos o cualitativos. Recuerden que cuando hablamos de planes de incentivo, en la unidad 1 hablamos que podían ser basados en fórmulas, en criterios financieros o también en criterios no financieros y en valores más subjetivos. Entonces pueden ser que estos objetivos sean cuantitativos, pero que también hayan objetivos cualitativos, o algunos más subjetivos. El valor a pagar va en relación con el grado de cumplimiento de los objetivos. Y es lo que les decía delante de los porcentajes. Si obtengo solo un 85% de cumplimiento, a lo mejor en ese valor no tengo ningún pago. Porque el pago a lo mejor lo tengo si cumplo en un 100% y tengo un pago superior incluso si cumplo en un 120%. ¿Qué tiene que tomar en cuenta además la empresa? Que desde el punto de vista financiero sea viable realizar este pago, este sistema de compensación. Por lo tanto, lo que debe evaluar es cuál sería el costo máximo que le implicaría el que se cumplan con todos los indicadores en un 100% o en el valor máximo que se establece. Y de esta forma calcular cuál sería el pago máximo a realizar y si es que la empresa está en condiciones o no de realizarlo. Porque puede ser que financieramente la empresa no sea capaz de asumir un pago tan alto de incentivo. También se debe tener presente la estrategia. ¿Y por qué? Porque si la estrategia es distinta, también el sistema de retribución va a variar. Cuando tenemos una empresa que crece en cuanto a su volumen de venta a bajo costo, lo que va a predominar dentro de esta empresa son el número de operaciones que realiza. Y cuando nos centramos en empresas que tienen una estrategia de prestación de un servicio a un alto valor, que es lo que busca fomentar la formación permanente de sus empleados, la capacitación de sus empleados y el grado de satisfacción del cliente. Además, el sistema de control de gestión debe ser capaz de entregar esta información asociada al grado de cumplimiento a todos los empleados dentro de la empresa.
Y esta además debe ser objetiva, porque debe ser entendida por todos, no debe ser juzgada porque a lo mejor hay preferencias, hay sesgos de información, entonces la idea es que sea lo más objetiva posible para que no quepa duda de lo que se está evaluando ni cómo se está evaluando a las personas. ¿Cuáles son los elementos básicos que se deben considerar al momento de diseñar un sistema de compensación? Uno de ellos es el apalancamiento, el cual es la relación entre la cantidad de incentivo versus el nivel de desempeño. La oportunidad nos indica qué es lo que se va a recibir. El desempeño nos habla de cómo obtengo el incentivo. Y el sistema de entrega es la forma de pago del incentivo. Esos son los 4 elementos básicos de un diseño de un sistema de compensación. ¿Cómo podría ser el pago del monto de un incentivo individual? Este está compuesto por la remuneración, el salario, el sueldo, que es lo que hablábamos delante de compensación fija, más un factor que está asociado a los logros de resultado del negocio, y esto nos da entonces el monto base del incentivo. Perdón, dije más, es por. Y por un factor de evaluación del desempeño. Y esto nos da el monto de incentivo individual. Esa sería una forma de calcularlo. No es la única, recuerden que esto tiene que ver con cada una de las empresas. ¿Cómo se cuantifica entonces el incentivo? Con una cifra fija, donde cuando alcanzamos los objetivos que están determinados y que hemos negociado y que estamos de acuerdo en cumplir, ¿esto qué implica? Implica que nos van a pagar un valor fijo. Es como lo que hablábamos hace un rato que yo les decía, si cumplo con un objetivo, me van a pagar siempre, no sé, 1.000.000 de pesos. Y ese es el valor fijo, no es un porcentaje de, es un valor establecido. Entonces, cuando tenemos una cifra fija, para la empresa es mejor porque sabe exactamente cuánto es lo que va a pagar, cuánto es el costo máximo. Entonces es más manejable, evaluarlo. Cuando es un porcentaje del salario bruto anual, la forma de calcular el impacto que tiene hacia la compañía es evaluar si se cumple con el 100% de los incentivos, va a poder obtener cuánto es el valor máximo de incentivo a pagar. Tomando en cuenta entonces todos los montos de salario bruto y aplicándole el porcentaje para poder entonces evaluar cuánto tiene que desembolsar en temas de incentivos y si es capaz de hacerlo y en qué medida. También tenemos otra forma de calcular el incentivo para las compañías en base a una variable, a un porcentaje sobre una variable determinada, como por ejemplo en un porcentaje de las ventas o un porcentaje de los beneficios obtenidos. ¿Qué pasa en este caso? Que aquí hay mayor incertidumbre al valor porque el beneficio real no tenemos claridad de cuánto va a ser. Tampoco las ventas logradas. Entonces aquí hay una estimación mucho menos certera de la cantidad de incentivo que se va a pagar dentro de la empresa, pero también podría calcularse una aproximación. Profe, ¿Sí? el último tipo de cuantificación es como las metas de, no sé, que le ponen a la gente que vende artículos, como algo así.
como metas de campaña. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería? Como en los bancos, por ejemplo, les ponen metas por vender seguros. Pero ahí, por lo que yo conozco, y corrígeme si tú tienes otra información, en los bancos les dicen tienes que vender esta cantidad de seguros y vas a obtener esta retribución. Hay una cantidad fija, hay una meta. Ah, ya, profe. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en Ahora, este caso, ¿cómo? la diferencia acá es que hay una estimación de las ventas o las utilidades que se van a realizar al final del año. Es como, yo soy la empresa y hago una planeación a diciembre 2021. Y de acuerdo a mi presupuesto, a mis planes estratégicos y todo, digo, en diciembre 2021 yo estoy apostando a que voy a tener una utilidad de 20 millones. Y en base a esa utilidad calculo un porcentaje para determinar cuál va a ser el porcentaje de incentivo. Pero yo no sé si voy a conseguir efectivamente los 20 millones. Puede que consiga 15, o puede ser que sean 25, o 30, o 50. ¿Me explico? Sí, profe. Hay una estimación de lo que puede ser mi utilidad, de lo que puede ser mi beneficio, de lo que pueden ser mis ventas. Pero es algo que todavía no tengo la certeza que va a ocurrir y por lo tanto cuando tenga que hacer esta cuantificación del incentivo, ahí me voy a encontrar con que a lo mejor mis ventas no fueron los 20 millones y fueron menos o fueron más. Entonces hay mayor incertidumbre en esta que en lo que tú mencionas. Profe, y aunque no se llegue a los 20 millones, o sea, si se hace más o hace menos, se paga igual el porcentaje teniendo en cuenta el pronóstico. Claro, lo que pasa es que, ¿qué tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que establecer un pronóstico que no esté en desmedro de sus utilidades. Entonces tiene que tratar de, quizás ese porcentaje que está aplicando a ese beneficio, que aún no sabe si va a ser 20 millones, tiene que tratar de establecerlo en un límite que sea capaz de abordar sin mayores pérdidas si es que no llega a los 20 millones, porque tiene que cumplirle a sus trabajadores. Entonces, esa es la dificultad de ese método, que puede ser que la empresa termine pagando mucho más en incentivos y quedándose con menos utilidades para el ejercicio del siguiente año. Gracias, profe. Cuando hablamos de incentivos y compensaciones para los gerentes de las empresas, está compuesto principalmente por tres componentes: los sueldos, las prestaciones relacionadas con gastos médicos, retiro y las compensaciones con incentivos. Los gerentes de empresas grandes, en su mayoría, reciben mayores compensaciones que los gerentes de empresas que son más chicas. Y cuando hablamos de empresas de la misma industria, estas también tienden a competir entre ellas en nivel de compensaciones. De los tres componentes que están listados en la lámina, la compensación por incentivo es la que más está relacionada con lo que es el desempeño del gerente. Está más asociada a lo que es la función de control de la dirección. Entonces, por eso vamos a hablar principalmente de lo que es el punto 3. Y en base a eso, tenemos planes de incentivo, ya sea de corto plazo y de largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, estamos hablando del año en curso. Y cuando hablamos de largo plazo,
generalmente se habla de 3 a 5 años, y están relacionados principalmente con los precios de las acciones de la empresa. Los de corto plazo se pagan principalmente en efectivo, y los de largo plazo están más orientados al pago de lo que son las acciones. ¿Qué son los fondos comunes de bonos? Dentro de los planes de incentivo de corto plazo, una de las formas de pago sería el fondo común de bonos. Y este consiste en una cantidad total de bonos que se pueden pagar a un grupo de empleados dentro de un año. Son los accionistas los que buscan y determinan cuál es la fórmula en que se van a determinar estos fondos, y que están principalmente relacionados con la rentabilidad de la empresa dentro del año. Es lo que hablábamos. Se estima cuál es la rentabilidad y de acuerdo a eso se establece cuánto aproximadamente se va a pagar en bonos o cuánto se podría llegar a pagar. Entonces se ponen en distintos escenarios. ¿Qué métodos tienen para poder calcular estos fondos comunes de bonos? Uno de ellos es aplicarlo o establecerlo como un porcentaje de las utilidades. Por ejemplo, si se tienen 50 millones de dólares, que son las utilidades promedio de un año, y lo que se busca es tener un fondo común de bonos de $1 millón, que se establece entonces que este monto corresponde a un 2% de los ingresos netos en bonos, que sería el ejercicio de multiplicar el 2% por 50 millones. ¿Qué pasa? Que hay empresas que no les acomoda este método porque lo lleva a hacer pagos aunque la utilidad incluso sea baja. Y tampoco refleja todas las inversiones adicionales ni las utilidades que se pueden obtener. Y esto con independencia si la empresa tuvo o no un crecimiento dentro del año. Entonces hay muchas variables que este método no contempla. Por lo tanto, hay empresas que lo que hacen es hacer un pago de bonos solo cuando están seguros y están claros de cuál fue el rendimiento que obtuvieron sobre el capital. Uno de los métodos que utilizan es establecer el bono como un porcentaje de las ganancias por acción, pero solo una vez que estas ganancias alcancen un nivel determinado. Entonces, por ejemplo, si se tienen utilidades de 50 millones de dólares y se espera también una cantidad de bonos de $1 millón, la empresa va a tener una cantidad de acciones extraordinarias de 10 millones. También se consideran las ganancias mínimas por acción, equivalente a $2,5, y por lo tanto, para tener $1 millón considerando todas estas variables, la fórmula para poder establecer los bonos corresponde a un 4% de las utilidades de los 50 millones después de restar los $2,5 por los 10 millones de las acciones extraordinarias. Esa es una forma también que utilicen. ¿Cuál es la desventaja de este método? Es que no toma en cuenta los aumentos de las inversiones por ganancias que reinvierte la empresa. Entonces, la solución que se tiene que aplicar es aumentar año a año las ganancias mínimas por acción en un porcentaje equivalente al aumento anual de las ganancias retenidas por la empresa. ¿Cómo sería esto? Si tomamos el ejemplo anterior, vamos a suponer que las utilidades calculadas para el año son lo de los 50 millones que ya habíamos hablado antes de los bonos, y que tenemos dividendos de $30 millones.
¿Y qué es lo que quiere la empresa? Es que deben ganar un 6% de rendimiento sobre las inversiones adicionales antes de pagar cualquier bono. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que las ganancias mínimas por acción, que dijimos que era de $2,5, se tienen que ajustar al año siguiente. ¿Cómo se haría? Tenemos los 50 millones de utilidades y a esto tenemos que restarle 500.000 de los bonos después de impuestos, los 30 millones de dólares de los dividendos, lo cual nos da 19 millones y medio. A estos 19 millones y medio le tenemos que aplicar el 6% de rendimiento sobre las inversiones adicionales que nos solicita la empresa. Entonces, cuando lo multiplicamos por 0,06, nos da un valor de 1.170.000. Si este valor lo distribuimos por acción, sabíamos que teníamos 10 millones de acciones extraordinarias, de acuerdo al ejemplo, nos da que por acción debemos tener un aumento de 0,117, de $0,12. Por lo tanto, lo que hacemos es con este valor ajustar el valor del bono inicial, que estaba en 2,5, lo ajustamos a 0,12 y ahora el valor de cada acción asciende a $2,62. Esta es una de las formas en que las empresas ajustan estos valores para poder ir evidenciando todas las reinversiones y todos los dividendos que van obteniendo dentro del año y también el rendimiento que esperan obtener. Profesora, hay un ¿Sí? valor que no me queda claro en la primera diapo donde empezó este problema, este ejemplo. ¿Acá? No. Sí. Sí, los 500.000. Los 500.000 es un dato que da el ejemplo también. Se Ah, tienen ya. 500 de bono antes de impuestos, 30 millones de dividendos. Entonces, a las utilidades se le va restando ambos valores, los bonos después de impuestos y los dividendos. Y de ahí se sigue con la operación. Profesora, igual no me queda claro como la finalidad de esto. ¿Qué es? ¿Es como ajustar el precio de la acción para pagar más? ¿O cómo? Es ajustar el precio de la acción para que cuando se paguen los bonos asociados a la acción, la empresa no tenga pérdidas. Ah, ya. Gracias, profesora. Que lo estamos viendo desde el punto de vista de la empresa, de que la empresa está calculando, a ver, ¿cuánto es mi monto a pagar en bonos? ¿Cuánto es lo máximo que puedo pagar en bonos a mi personal? 1.000.000, dice esta empresa. Pero para pagar este millón, ¿qué debo tener en cuenta? Entonces, por eso hay 3 ejemplos. Y en este último, ¿qué es lo que se hace? Es decir, ya está bien, quiero pagar 1.000.000, pero antes de pagar ese millón, lo que quiero hacer es que el valor de la acción no quede fijo, porque yo lo que quiero es que haya un rendimiento asociado y solo voy a pagar si obtengo ese 6% de rendimiento. Y por eso se aplica este valor para que el precio de la acción aumente. Y de esta forma entonces la empresa no, no tiene pérdidas o no tiene pérdidas tan altas, mejor dicho, por el pago de incentivos. Sí, sí se entiende. Entonces, esa es una forma que tiene la empresa de calcular los fondos comunes de bonos. Hay diferentes fórmulas o diferentes métodos. También hay un método que lo asocia a las utilidades con el capital, que tiene que ver con lo que es el capital accionario, más los pasivos de largo plazo. Entonces, en este caso, el bono va a ser un porcentaje de la utilidad antes de impuestos y antes de los intereses por deuda de largo plazo, menos el valor del capital sobre el total del capital accionario que puede tener la empresa, más las deudas de largo plazo que también tiene la empresa. Y entonces son la utilidad antes de impuestos de interés en el largo plazo, menos todos los cargos, o sea, todos los gastos, todos los costos de capital sobre el total del capital accionario también en el largo plazo.
Entonces así lo que se obtiene es la utilidad neta. Otra forma de cálculo es definiendo el capital de la empresa como el capital de la participación que tienen los accionistas. ¿Cuál es la dificultad de este método? En comparación con el anterior, es que la pérdida de un año va a reducir el capital de participación de los accionistas y por lo tanto va a aumentar la cantidad de bonos a pagar en años rentables y por lo tanto esto puede hacer que la dirección de la empresa aproveche este año con baja utilidad y facilite la ganancia de bonos en el futuro. ¿En qué se ve esto? En que, por ejemplo, las empresas lo que hacen es decir, a ver, el pago de bonos se va a basar en la comparación del desempeño de este año con el año anterior. Y si en el año anterior, en 2020, el desempeño fue muy malo, fue mediocre, fue muy malo, digámoslo así, y este año nuestro desempeño fue mediocre, no fue bueno, cuando lo comparamos con el año anterior, que fue muy malo, nuestro desempeño se va a ver bien, se va a ver como un buen desempeño. Pero en realidad lo que estamos haciendo es premiar un año que es deficiente solo porque el año anterior fue muy malo. Lo mismo al revés. Puede ser que este año sea bueno, pero podría ser que el año anterior fue extremadamente bueno y por lo tanto no vamos a premiar un buen año porque el año anterior fue extremadamente bueno y lo que está haciendo es ver que el año en curso nuestro desempeño no fue el mejor. Entonces una mejora puede ser establecer un promedio móvil de los resultados que se obtuvieron en años anteriores para disminuir este sesgo, disminuir esta variabilidad en el desempeño cuando están los extremos, cuando es demasiado bueno y demasiado malo. ¿Se entiende? Otra forma que utilizan las empresas para calcular este fondo común de bonos es basarlo en la rentabilidad que tienen en relación con la competencia, en relación con la industria en la que están insertos. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que tener los datos de la industria es difícil. Y además, si tenemos los datos, tenemos que tener datos que son comparables, es decir, tenemos que buscar empresas que trabajen de la misma forma que nosotros, tengan la misma mezcla de productos, los procedimientos, procesos, maquinaria sean las mismas. Entonces, la idea es buscar una empresa tan parecida que pueda ser comparable. Esto ya es difícil y además conseguir los datos también es sumamente complicado. Por lo tanto, lo que puede pasar es que al aplicar este método se pueden generar bonos muy altos en un año mediocre. Si es que, por ejemplo, algunos competidores tuvieron un mal año, si nos comparamos con la competencia, pudiese ocurrir esto. Otro plan de incentivo de corto plazo son las transferencias. Y esto consiste en que en vez de pagar la cantidad total del Fondo Común de Bonos, se puede ofrecer transferir una parte de esta cantidad y cada año la junta directiva, el comité que la conforma, decide cuánto ir añadiendo a esta transferencia o cuánto se debe ir acumulando si a lo mejor los bonos son demasiado bajos. ¿Cuál es la ventaja de este método? Es que es un método mucho más flexible. El pago no es determinado de forma automática, sino que se va haciendo mediante una fórmula y en base al criterio de la junta directiva.
Y también lo que hace es reducir las variaciones que ocurren en el pago de bonos cuando se calcula con la fórmula de cada año. En la práctica lo que puede pasar es que cuando hay un año muy bueno, el comité puede decidir pagar solo una parte del bono y acumular el resto dentro de un fondo de bonos para poder ser utilizado en un año que es más malo. Y por otra parte, pudiese tomar una decisión distinta en el caso de que hay un año que es muy malo. Podría también el comité decidir pagar más de la cantidad que corresponde a ese año, al desempeño que se tiene ese año, y retirar la cantidad del fondo. ¿Qué pasa con esto? Con este manejo de dinero, de pagar menos de lo que corresponde para guardar en el fondo para un año peor y pagar más en un año peor que en un año mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay un desfase en los pagos y no hay una asociación directa con el desempeño, las personas lo perciben como no relacionado como recompensa al desempeño de su trabajo. Entonces no hay una consecuencia directa en la motivación asociada al desempeño de las personas. Cuando la compensación es diferida, hacemos el cálculo de bonos de manera anual, pero se pueden repartir estos pagos en varios años. Si estos pagos, por ejemplo, se define que se van a repartir dentro de 5 años, entonces cada año vamos a recibir la quinta parte de los bonos. Y los 4/5 restantes se van a pagar en cantidades iguales dentro de los años siguientes. Cuando llegamos al año 5, ¿qué va a recibir el gerente? En la quinta parte del bono que le corresponde por el año 5, más una quinta parte de los bonos de los 4 años que vienen. Este periodo puede ser 3 a 5 años, eso depende también de la empresa. ¿Cuál es la ventaja? Que los gerentes puedan calcular el ingreso en efectivo en el año que viene, el año entrante, y lo otro que ocurre es que los pagos diferidos que se realizan al gerente de forma pagos en efectivo, lo que hacen es disminuir los altibajos cíclicos de las utilidades que se realizan cada año. Entonces, estos altibajos cíclicos de alguna forma se ven promediados en los pagos en efectivo de manera anual por este plazo entre 3 a 5 años. Puede ocurrir que cuando un gerente se retira sigue recibiendo el pago en los años siguientes, pero también puede ocurrir que si la persona se retira antes, no recibe los pagos siguientes porque ya no es parte de la compañía. Al igual que las transferencias, como estos pagos se realizan de forma parcial en los años siguientes, tampoco hay una asociación directa entre el pago y el nivel de desempeño. Por lo tanto, no hay un efecto directo sobre la motivación de acuerdo al desempeño exitoso logrado. ¿Cuál sería una ventaja? Que cuando el pago es diferido, lo que alienta es a tomar decisiones de largo plazo. Obliga de alguna forma a pensar en el largo plazo. Un plan de incentivo a largo plazo pueden ser las opciones accionarias. ¿Y qué es una opción accionaria? Es el derecho que se le da a las personas de comprar varias acciones dentro de una fecha
determinado después de una fecha determinada a un precio que es acordado, que puede ser el precio vigente de mercado o un cierto porcentaje del precio de mercado. ¿Cuál es el beneficio motivacional que tienen las opciones accionarias? Es que motiva a los gerentes a esforzarse por lograr el desempeño de la empresa, no solo a corto plazo, sino que también a largo plazo. Porque una de las premisas de los planes de incentivo a largo plazo es que el crecimiento del valor de las acciones lo que representa es un alto desempeño en el largo plazo. Un ejemplo de plan de incentivo de opciones accionarias fue lo que hizo Schultz en Starbucks, donde ¿qué opción les dio? Les dio la opción a sus empleados de comprar opciones accionarias de la empresa, y con eso lo que hizo fue reducir la rotación del personal dentro de su cadena de sucursales de Starbucks. Y con esto también los motivó a desempeñarse de mejor forma de cara al cliente, porque Schultz lo que sabía era que una de sus ventajas, uno de sus puntos fuertes es la atención al cliente. Y para eso necesitaba que sus trabajadores estuvieran motivados por trabajar en la empresa y por atender a los clientes de mejor forma. Y con la opción y con la compra de las opciones accionarias contribuyó a que esto se efectuara. El gerente que compre la acción va a ganar, obviamente, si vende la acción a un precio mayor del que la compró. A diferencia de lo anterior, en el caso de que teníamos pagos y que si la persona se iba no iba a cumplir con los pagos, en este caso, si la persona se va de la empresa, puede conservar las acciones y decidir venderlas después. Hay opciones accionarias que están restringidas y que las personas están obligadas a mantenerlas durante cierto periodo de tiempo y después realizar su venta después de un tiempo determinado. Otra forma son las acciones fantasmas. Y estas también son acciones que se le otorgan a los gerentes, pero con la finalidad de tener propósitos contables. Esto le da derecho al ejecutivo, al gerente, de finalizado un plazo, por ejemplo, un plazo de 5 años, recibir un bono equivalente al valor que tiene la acción en el mercado desde la fecha de entrega del bono. Y este bono puede ser en efectivo, puede ser en acciones, puede ser una mezcla de ambos. A diferencia de las opciones accionarias, las acciones fantasmas no tienen costo de transacción. En el caso de las acciones fantasmas, no existe la restricción de venta después de cierto periodo de tiempo como en las opciones accionarias. Tampoco pagos de intereses. Por lo tanto, eso es una ventaja que tienen las acciones fantasmas también frente a las opciones accionarias. Se no puede... Profesora, ¿Sí? pero ¿las acciones fantasma es porque son como acciones de mentira o por qué? No, son acciones, no es que sean acciones de mentira, son acciones de verdad, ¿Ya? pero son contablemente manejadas de otra forma para que no tengan intereses asociados y no tengan restricciones de venta asociadas. Pero sí estás ligado a mantenerlas por un tiempo, por ejemplo, el plazo de 5 años. Ahí recién vas a recibir ese bono equivalente a estas acciones fantasmas. Entonces,
es otra forma contable de verlas, pero son acciones. Y la persona también puede venderlas o puede conservarlas y venderlas a futuro. Pero es otra forma de poder otorgar las acciones de la compañía. Ya. Sí. También están los derechos de apreciación de acciones. Y este consiste en que se realizan pagos al titular de las acciones, pagos en efectivo, de acuerdo al incremento del valor de las acciones, desde que se le fueron entregadas hasta una fecha determinada. Los derechos de apreciación de acciones, que es este pago por aumento de valor, y las acciones fantasmas son una forma de equivalente a los bonos en efectivo diferidos, donde hay un monto que es variable de acuerdo al precio de las acciones en el mercado. ¿Cuál es la desventaja? Es que en comparación con el bono en efectivo, acá hay una incertidumbre en cuanto al valor final, porque va a depender del precio de mercado al momento de la venta. Las acciones por desempeño, ¿qué hacen? También otorgan una cantidad de acciones a un gerente cuando se alcanzan determinadas metas dentro del año, perdón, dentro del largo plazo. Y que tienen relación, por ejemplo, con lograr determinado porcentaje de ventas, cierto incremento en las ganancias, y también dentro de un periodo de largo plazo que hablábamos que es de 3 a 5 años. Por lo tanto, tampoco están ligados a lo que es el precio de las acciones. ¿Cuál es la ventaja en comparación con las acciones, las opciones accionarias y las acciones fantasmas? Es que están asociadas al desempeño del ejecutivo, por lo tanto, este está en manos de él poder controlar mejorar su desempeño. Y tampoco dependen del precio de las acciones. El valor a obtener no va a depender necesariamente del precio de las acciones, aunque sí, el precio de las acciones puede variar y variar en forma positiva si es que la empresa tiene un buen desempeño. O sea, igual puede tener ganancias. Y las unidades de desempeño se basan en un bono en efectivo cuando se alcanzan ciertos objetivos específicos de largo plazo. Entonces aquí tenemos una mezcla entre los derechos de apreciación de acciones y de las acciones por desempeño. ¿Dónde se utiliza más este tipo de plan? En empresas que tienen pocas acciones o que no tienen acciones. Porque aquí solamente hay un pago de un bono en efectivo por alcanzar objetivos, que es lo más usado. Lo de las acciones se ocupa, se utiliza, pero lo más común es que hayan pagos en efectivo. Vamos a continuar entonces con lo que son los incentivos para los directores. Dentro de una organización,
no solo los trabajadores, los jefes son los responsables del desempeño, sino que también los directores de la empresa. Entonces, estos directores también tienen el incentivo de un bono por buen desempeño y la opción de recibirlo. Ahora, ¿cuál es la complejidad? Que es difícil medir cuál es el aporte que cada uno de los directores tuvo dentro del desempeño de la organización. Entonces, no podemos medir cuánta utilidad aporta el director financiero versus el de recursos humanos, etc. Entonces, por ello, el director general lo que hace es basarse en la evaluación de desempeño de cada persona para poder establecer entonces cuál es este aporte, las cuales principalmente son subjetivas, donde algunas empresas lo que hacen es establecer un sistema de gestión por objetivos y van acordando objetivos específicos a cumplir, los cuales se acuerdan al principio del año y a lo largo del año entonces y al principio del año siguiente lo que hace el director general es evaluar el cumplimiento de estos objetivos y en base a eso entonces decido ¿no? cuál es el desempeño de los directores y efectivamente cuál es el monto o pago del bono asignado. La compensación del director general generalmente es evaluada en el comité de compensaciones, el cual está conformado por la junta directiva. Y esto se hace de forma posterior a que el director general presenta a la junta directiva cuál es su propuesta de medición del desempeño o de plan de compensación para los subordinados de este, para los directores que están bajo el director general. ¿En qué ayuda esto? Ayuda a que la junta directiva conozca cuál es la posición que tiene el director general en cuanto al porcentaje de incentivo que quiere establecer por un año determinado, donde ahí la junta directiva, el comité, lo que va a hacer es evaluar si el porcentaje que está proponiendo el director general está acorde, es correcto, o puede hacer incluso una evaluación distinta y aplicar un porcentaje mayor o un porcentaje menor al que está proponiendo el director general. Para asegurar que la junta directiva actúe o tome decisiones que están acorde a los objetivos, a lo que se busca obtener por los accionistas de la empresa y no solamente lo que busque favorecer a los directores generales, se han establecido algunas medidas o hay algunas indicaciones que se sugieran para que esto no ocurra. La primera es impedir que los miembros de la junta directiva realicen venta de sus acciones durante el desempeño de sus cargos. Y con esto lo que hacen es motivar a que juzguen las opiniones, las propuestas de los directores generales, sin pensar que las acciones que tienen a su haber van a correr el riesgo de disminuir su valor. Y por lo tanto van a tener una ganancia menor también en ese minuto. Por eso lo que se busca es que las vendan a largo plazo, para que todas las acciones que ellos hagan en el corto plazo no las hagan dependiendo del valor de sus acciones, del valor que podría afectar a sus acciones. También lo que fija son tiempos para que cada persona cumpla su rol dentro de la junta directiva, para evitar que se formen vínculos entre los miembros de la junta directiva con la administración de la empresa. Se les hace evaluación del desempeño también. Y lo que se evita es que el presidente del consejo sea el director general de la empresa. También lo que se hace en algunas empresas es indicar o proponer
que contabilicen como gastos las opciones accionarias. ¿Cuál es la ventaja de esto? La primera es que cerca del 75% de las compensaciones, tanto del director general y los ejecutivos, se da en opciones accionarias. Entonces, por eso se propone que sean consideradas como gastos, de la misma forma que se considera los restantes 25% de la remuneración de las personas o de la compensación que tiene que ver con los sueldos y con los bonos en efectivo. Si se consideran como gastos, nos permite tener una mejor visión de lo que son las utilidades, porque en realidad podemos saber cuáles son las utilidades que tiene la empresa luego de restarle las opciones accionarias. Como contablemente no se consideran como gastos, se cree que o se toman como si no fueran un gasto, como si fueran gratis, y no hay un control sobre la cantidad que se otorga a los directores, la cantidad de opciones accionarias. Al considerarla como gasto también lo que hace es que impide que la directiva tome decisiones que puedan afectar el precio de las acciones, que puedan aportar a lo que es el aumento de los precios para poder venderlas. ¿Qué se hace hoy en día? Se aplica un doble criterio, donde se permite que las empresas la consideren como gasto, pero que consideren como gasto la diferencia entre el precio de emisión y el precio de ejercicio de las opciones accionarias. Pero eso solamente bajo ese efecto, no para los reportes financieros. ¿Cuáles son algunos tipos de incentivos para los gerentes de la unidad de negocio? Tenemos incentivos financieros, incentivos psicológicos e incentivos sociales. Cuando hablamos de incentivos financieros, tenemos, por ejemplo, lo relacionado con los sueldos, los bonos, beneficios como, por ejemplo, viajes, autos, vacaciones. Cuando hablamos de incentivos psicológicos y sociales, estamos hablando, por ejemplo, de las posibilidades de ascenso, mayor responsabilidad, mayor autonomía, reconocimientos, por ejemplo, en a nivel de gerente, pueden ser a lo mejor en alguna reunión de gerencia, en alguna capacitación, en algún programa de desarrollo ejecutivo, destacar a aquellos con mayor desempeño, con mayores logros o mayores capacidades. Es lo que se hace, por ejemplo, a nivel más bajo con la premiación a los empleados del mes, que se pone la foto de los empleados, como lo mismo, pero a nivel gerencial. Tenemos entonces tipos de incentivos relacionados con monto de los bonos, pero en relación con el salario. En este caso, tenemos dos caminos, dos corrientes, dos filosofías, sobre cuál es la recompensa, sobre cuál es la mezcla de recompensas, ya sea fijas o variables. Cuando hablamos de recompensas fijas, estamos hablando de los sueldos y de las prestaciones complementarias al sueldo. Y cuando hablamos de variables, estamos hablando de bonos de incentivo. Una corriente, una propuesta, una corriente filosófica sostiene que si contratamos a personas que son capaces y a estas le pagamos bien, van a tener un buen desempeño. Cuando las empresas adoptan esta postura, le dan mucho más importancia al sueldo que a los incentivos con bonos que se efectúen, que se realicen en la compañía. Y a este tipo de corriente se le denomina sistema de remuneración fija, donde las remuneraciones
están vinculadas al cargo y no al desempeño. Entonces no hay riesgo en tener un sueldo menor porque ya tengo una remuneración que es alta y que está asociada al cargo el cual estoy desempeñando. La otra, que nos dice que si contrato gente que es capaz, se espera que se desempeñe bien, pero se le va a pagar bien si realmente se desempeña bien. O sea, es decir, compruebo que tenga un buen desempeño y ahí le voy a pagar bien. No le voy a pagar bien solamente porque es una persona capaz. Entonces, las empresas que adoptan esta forma de trabajo, lo que hacen es pagar de acuerdo al desempeño de la persona, donde los bonos por incentivo en este caso son más importantes que la remuneración, que el salario, que el sueldo. La diferencia principal entre ambas corrientes, entre ambas filosofías, es que cuando tenemos un esquema de paga fija, la compensación viene primero y el desempeño después. Y cuando tenemos un esquema de paga variable, pagamos primero, evaluamos primero el desempeño y realizamos la paga después. Después recompensamos, después de que efectivamente verificamos que el desempeño fue superior. Acá hay un esquema que refleja esto. Tenemos que en la paga fija contratamos a gente capaz, le pagamos bien y por pagarle bien esperamos un buen desempeño. Y tenemos el pago según desempeño, que contratamos a gente capaz, esperamos que realice un buen trabajo, que se desempeñe bien, pero le vamos a pagar bien si de verdad el desempeño es bueno. ¿Qué opinan de ambas? ¿Cuál creen ustedes que es mejor, que es peor y por qué? Profe, yo creo que depende del tipo de empresa en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque quizá en algunas, por ejemplo, la paga fija, si ya se contrata, se le paga bien al tiro, por así decirlo. Entonces ellos ya van como por alguien, no sé, como ya alguien que tiene como peso, por así decirlo. Y en la otra, por según desempeño, yo creo que sirve más para gente que están, como para trabajadores que están empezando, así como para motivarlos a que hagan bien su trabajo, no sé. ¿Y tú crees que a personas que no están recién empezando no es necesario motivarlos a que hagan un buen trabajo? ¿No puede ocurrir que, como yo estoy seguro que me pagan bien, a lo mejor no entrego mi 100% a todo nivel? Ah, sí, es que como que los tiré muy al extremo. Son opiniones, ¿qué creen ustedes? Puede ser que ustedes se orienten por una o por otra. El tema es que lo discutamos. ¿Cuál creen ustedes que podría motivar más a las personas en general, porque no todos somos iguales, a desempeñarse bien? ¿La paga fija o la paga según desempeño? Profe, pero eso es respecto solamente a los incentivos, ¿cierto? Sí, solamente los incentivos. Bueno, lo que se cree es que el pago en base al desempeño
tiene mejores efectos en lo que es lograr un mejor desempeño y una motivación más alta por entregar un 100% en el desempeño del trabajo. Porque como la gente no tiene asegurado un sueldo, hay más posibilidades de que se esfuerce mucho más por lograr esa recompensa o ese incentivo. Otro aspecto a mencionar son los límites que tienen los bonos, los planes de bonos, límites mínimos y límites máximos, que los conversamos delante cuando hablábamos de si conseguíamos un 85% del indicador, este es el pago, si conseguimos un 100, este es el pago, si conseguimos 125, va a ser otro pago. A eso está asociado con los límites de los niveles. Entonces podemos tener límites máximos y límites mínimos, donde en el límite máximo alcanzamos el mayor monto del bono y en el límite mínimo sería el nivel en el cual bajo ese valor no vamos a tener pago de ningún bono. Ahora, ambos pueden tener efectos no deseados. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando los gerentes de la unidad de negocio se dan cuenta que no alcanzaron el bono máximo o que no van a obtener bono. Podría afectar a lo que son las metas corporativas. ¿Y cómo? Lo que hacen en algunas ocasiones es intentar optimizar las utilidades en el periodo en curso para tener la oportunidad de obtener un bono alto el año siguiente. Como ya saben que este año no lo van a cumplir, toman acciones que van a permitir o van a indicar que el próximo año van a tener un mejor pago o van a tener un bono más alto. ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo se evita estas acciones que cometen algunos gerentes? Lo que se hace es trasladar los excesos o las deficiencias en el pago de bonos al siguiente año. Y esto, ¿qué indica? Que lo que se hace es que el bono disponible para distribuir en un año se le va a sumar la cantidad del bono ganado durante el año más una cantidad adicional. O se le va a restar una suma por alguna deficiencia respecto del año anterior. De esa forma, entonces, lo que se hace es intentar evitar esa acción por parte de algunos gerentes. ¿Cuáles son las bases para los bonos de los gerentes de unidades de negocio? Se pueden basar en las metas corporativas totales, en las utilidades totales, también en la utilidad de negocio o en una mezcla de ambas. ¿Por qué se asocia el desempeño o el pago del bono de desempeño del gerente al desempeño de la unidad? Esto principalmente porque se sabe que las decisiones y las acciones de los gerentes afectan al desempeño de la unidad a la cual pertenecen, a la cual ellos administran, mucho más que al resto de las unidades. Pero si solamente lo enfocamos al desempeño de su propia unidad, lo que va a hacer es que puede provocar que haya menos cooperación entre una unidad y otra dentro de la organización. Por eso, por ejemplo, en las empresas de una sola industria, donde tenemos interdependencia entre las unidades, el bono del gerente se calcula en base al desempeño global de la empresa, el desempeño corporativo, ya que la cooperación que hay entre las unidades lo consideran básico para el desempeño de este tipo de empresa, con este tipo de estructura. Cuando hablamos, por ejemplo, de un conglomerado, donde sabemos que cada una de las unidades autónomas, que funcionan como empresas independientes, si basamos los bonos de los gerentes de la unidad de negocio en los resultados y la utilidad de la compañía, va a provocar que
de alguna forma disminuye el vínculo que hay entre el desempeño y la recompensa. ¿Por qué? Porque, ¿qué provoca esto? Hay algunos gerentes que se relajan y que, como saben que igual van a recibir un buen bono por el desempeño de la compañía, se aprovechan de alguna forma del esfuerzo que tienen otros gerentes en las otras unidades de negocio. Y al revés, puede ocurrir también que cuando hay un mal año para la empresa y una de las unidades tiene un desempeño que es sobresaliente en relación a las otras, no va a recibir ninguna compensación, porque el desempeño global fue malo. Por lo tanto, cuando hablamos de un conglomerado, en ese caso, el bono de desempeño está ligado a lo que es el desempeño de la unidad de negocio. De la unidad de negocio a la cual ese gerente pertenece y a la cual está a cargo, porque sabemos que una de las cosas que se quiere destacar en los conglomerados es que cada uno funcione como una empresa independiente, que se fomente lo que es el espíritu emprendedor de cada uno de los gerentes de las unidades de negocio. Cuando hablamos de empresas diversificadas relacionadas, podemos basar una parte de los bonos de los gerentes de la unidad de negocio en la utilidad de la unidad y otra parte en las utilidades de la empresa. Entonces, así podemos también optimizar los resultados de la unidad y cooperar con las demás unidades para optimizar el desempeño global de la empresa. Dentro de los criterios de desempeño tenemos criterios financieros y no financieros. En los criterios financieros abarcamos, por ejemplo, el margen de contribución, las utilidades directas de la unidad de negocio, las utilidades que son controlables por la unidad de negocio, los ingresos antes de impuestos, todo esto asociado a unidades de negocio que funcionan como centro de utilidades, es decir, como unidades que lo que están haciendo es obtener ingresos. Si la unidad es un centro de gasto, es decir, eh, representa más que nada un gasto para la compañía, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Tenemos que definir la utilidad, definir la inversión y elegir entre un rendimiento sobre la inversión y el valor económico agregado. Luego de seleccionar cuáles son los criterios financieros, también tenemos que realizar ajustes, porque hay cosas que están fuera del control independiente de lo establecido financieramente, hay cosas que están fuera del control del gerente, fuera del control de la compañía, como por ejemplo, si hay terremotos, si hay inundaciones, si hay accidentes, todo eso está fuera del manejo de la compañía, por lo tanto hay que considerar estos ajustes, como también cuando hay negligencia en el gerente y hay malas decisiones, sobre todo a lo mejor de ejecutivos de niveles superiores a la unidad de negocio. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del objetivo financiero de corto plazo? Una de las ventajas sería vincular los bonos de los gerentes de la unidad de negocio al logro de los objetivos financieros anuales, luego de aplicar los factores que hablamos en la lámina anterior. ¿Esto qué garantiza o esto qué aporta a que los gerentes busquen formas para desempeñar mejor sus operaciones y emprender actividades que aporten lo que es el logro del objetivo financiero? ¿Cuál es la desventaja de depender de criterios financieros solamente? Que lo que hacemos es fomentar acciones de largo plazo que no necesariamente van a ser un aporte a largo plazo de la empresa. Y dentro de esto puede ser que los gerentes decidan no realizar inversiones, producto de que pueden perjudicar los resultados financieros de corto plazo, pero sí son acciones que a largo plazo son buenas para la empresa. Y también puede haber una intención o alguna tentación de manipular los datos para poder presentar mejores logros en el corto plazo y así tener también mejores resultados. ¿Qué se hace para corregir esto? Se complementan los criterios financieros con criterios
no financieros. Es decir, con mecanismos que pueden ayudar a corregir esta orientación en el corto plazo para la obtención de las metas. Un ejemplo puede ser que los bonos de los gerentes sean en base al desempeño de varios años, no solamente en el corto plazo. Y esto también lo que ayuda, lo que aporta a la empresa es que así también extiende el plazo del desempeño en la función del gerente actual y también lo que fomenta es la permanencia de estos gerentes dentro de la compañía. ¿Cuáles son las debilidades? La primera es que los gerentes no tienen conexión directa entre su esfuerzo y sus recompensas, por lo que hablamos que cuando la compensación es en varios años, no está esta relación tan directa. No se ve de forma directa que hay una recompensa o que el pago es por una recompensa. Por lo tanto, hay un menor efecto en la motivación. En segundo lugar, si es que el gerente se retira o se cambia, también hay una deficiencia en la aplicación del plan. Y por último, como es un periodo de mayor tiempo, puede ocurrir que hayan otros factores ajenos a la labor del gerente que puedan influir en conseguir los objetivos en el largo plazo. Otra forma de corregir estas deficiencias es elaborando un indicador de desempeño que abarque también criterios no financieros, como por ejemplo la participación de mercado, la satisfacción del cliente, el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, responsabilidad social, donde cada uno de estos factores va a afectar a las utilidades de largo plazo. Entonces, lo que hace la directiva con esto es orientar las utilidades de largo plazo y de alguna forma lo que hace es equilibrarlo con el enfoque de corto plazo que tienen los gerentes en la unidad de negocio. O sea, hace un equilibrio entre las medidas financieras y las no financieras. Otra forma para disminuir esta tendencia de basarse en el corto plazo, de tomar acción en el corto plazo, es hacer que los bonos de los gerentes de la unidad de negocio se basen en una parte en incentivos de largo plazo, como por ejemplo las opciones accionarias, las acciones de desempeño, las acciones fantasma. Entonces, así lo que hacen es que los gerentes de la unidad de negocio se preocupan por el desempeño de la empresa en su conjunto y también por el desempeño a largo plazo. ¿Cuáles son los puntos de desempeño para comparar? Perdón, los puntos de referencia para comparar el desempeño de los gerentes de la unidad de negocio. Una de las cosas que se utiliza, una de las formas de realizar esto es comparar los resultados reales obtenidos con la utilidad presupuestada. También se realiza con el desempeño del año anterior o con el desempeño de los competidores. Pero lo que más se ocupa es compararlo con las utilidades presupuestadas. ¿Qué se debe considerar? Que si se realiza en base a eso, el gerente tiene que participar de la elaboración del presupuesto de utilidades para que tenga claro qué es lo que se espera, las acciones, las dificultades, los riesgos y también para que emita su opinión al respecto. Y lo otro es que el presupuesto debe sentir que es un reto que es alcanzable. ¿Cómo determinamos el bono? El bono para los gerentes de la unidad de negocio puede ser a través de una fórmula rígida, como por ejemplo el porcentaje de utilidades de la unidad de negocio, de la empresa, o puede ser netamente subjetiva por parte del superior de este gerente. O también puede ser una mezcla de ambas. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo a través de fórmulas?
Lo primero es que hay una mayor precisión cuando se especifican las recompensas cuando hay fórmulas. Hay menos incertidumbre, es menos ambiguo. Entonces, hay menor posibilidad de que hayan prejuicios, de que hayan preferencias cuando es por fórmula. Pero el inconveniente es que los gerentes prestan menos atención al desempeño de su unidad de negocio en actividades que son igual importantes, pero difíciles de cuantificar. Entonces pierden el interés en estas actividades que no son cuantificables, pero que son igualmente importantes de poder evaluar, controlar. Por lo tanto, por eso se aplican medidas que son subjetivas. Para poder medir aquellos factores que no son cuantificables, que no son medidos a través de fórmulas y que son importantes, como la comunicación, como la relación entre el equipo, cosas que no necesariamente van a poder ser medidas a través de fórmulas. El liderazgo que se ejerce. Otro punto importante como desventaja es que cuando hay indicadores numéricos, estos son menos confiables para evaluar el desempeño del gerente cuando éste tiene menos contacto y tiene menos control sobre el desempeño de la unidad a la que pertenece. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, el gerente actual hereda problemas del gerente anterior dentro de ese cargo, cuando hay interdependencia de la unidad con otras unidades y por lo tanto en el desempeño de la unidad afecta el desempeño de las otras unidades o las decisiones y acciones de otras unidades. Y también cuando en la estrategia debemos poner más atención en el largo plazo que en el corto plazo, como por ejemplo en unidades de negocio que buscan aumentar la participación de mercado. Nos quedan 4 minutos y quería terminar con la teoría de la agencia porque la prueba es hasta teoría de la agencia, ¿ya? Pero son varias láminas que no vamos a ver en 4 minutos, entonces vamos a dejar la materia de hoy hasta acá y el próximo lunes terminamos con teoría de la agencia, continuamos con la materia, vemos unos casos aplicados para la prueba del próximo jueves. No sé si tienen alguna duda o consulta. ¿No hay dudas? No, profe. Ya, chiquillo, entonces dejamos la clase hasta acá, nos vemos el próximo lunes, donde como les decía, ahí terminamos con la materia de la unidad 2 para la prueba del jueves. Que tengan un buen fin de semana. Chao, Chao, profe. profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao.